Yo vine por una cosa y cada uno de ustedes para otra. Mientras no sepa eso, da lo mismo donde busquen. ¿Qué están buscando si no saben lo que tienen que hacer? Están como el que perdió la llave en la puerta de la casa, pero como está oscuro, va a la esquina a buscarla donde hay un farol. Por ahí no va la cosa. ¿Y cómo averiguamos eso? Escuchen, este es el camino de muchas religiones, ¿eh? Están buscando en la esquina porque hay un farol, no están buscando dónde está la cosa. Así que, ¿qué te voy a cobrar por darte las llaves? Váyanse a un templo. Si estuvieran en mi país, yo soy español, los puedo mandar a una sinagoga, vayan los sábados, a una iglesia, vayan los domingos, o a una mezquita, vayan los lunes. Las 7 religiones mayores se repartieron los días de la semana para que cada una tenga más fuerza. Como aquí lo único que encontramos son iglesias, entonces no es que sea más hincha de una religión que otra, sino, si en este país no hay fellados pretos, pues no comemos. Así que vayan a una iglesia. Las iglesias que más sirven son las góticas. Sirven porque sus arcadas tienen más fuerza y poder. Una iglesia románica hace los arcos así. La gótica hace los arcos así. Lo que pasa es que ustedes no ven todo el arco. Este arco se prolonga para allá, este para allá. ¿Me explico? Sí. En el mismo espacio hay muchísimo más resonancia. Es una antena mucho más compleja. No se les ocurra ir cuando hay misa. Ese es otro ritual. Ustedes precisan la iglesia por ustedes solos. La mejor iglesia, la mayoría son de Montevideo, ¿no? Sí, la Carmelita. Carmelita. En el Prado. No. La catedral. En el Prado, la mejor iglesia que hay es la Sagrada Familia, que es una réplica a escala de la Sagrada Familia francesa. No la Sagrada Familia de Barcelona, que es un desastre, no tiene fuerza ni ella misma, eso es una barbaridad. Pero en el centro, Los jesuitas. los jesuitas, Los jesuitas. que son los que saben de esto, y la iglesia de los jesuitas, le llaman iglesia, pero es un eufemismo, es una catedral. En Soriano y Barrio Zamorí. ¿Dónde están los jesuitas? Seguro. Soriano y Barrio Zamorí. Y los de la zona, vayan a la iglesia de la Candelaria en Punta Arenas. Toda iglesia Acá. toda iglesia de forma rectangular, ¿no? No todas. La iglesia de la ciudad de Rocha tiene forma de cruz. Quiere decir, la construcción sale para los costados haciendo la cruz. La mayor parte de las iglesias tiene primero lo que se llama un pronaos. Y en ese pronaos hay 3 puertas. Una para acá, que es la que tienen que usar, no entren por otra porque esto no funciona. Esta acá, por la que entraron si se casaron o cosas por el estilo, y otra acá que es por la que tienen que salir. La circulación se hace en sentido antihorario. Se entra por la derecha y se sale por la izquierda. Yes. Ahora, por lo menos, ponen, en la iglesia mía siempre tienen cerrada para entrar la de la izquierda, digamos, y la abren para salir. Así que eso lo deben arrancar. ¿La de la derecha está abierta? La de la derecha está abierta cuando salimos. Al revés. No, la de la izquierda está abierta cuando salimos. Está bien. Porque entonces los curas lo saben eso, digo. Está bien, Digo, está por bien. algo lo hacen. Vayan a las que les digo porque si no, no hay fuerza. No, bueno, las cosas no tienen. Cuando tengan más práctica, cualquier iglesia les sirve. Cuando tengan más práctica, no precisan ninguna. O sea, los andadores son indispensables al empezar algo y después hay que largarlos. Las rueditas en la bicicleta son indispensables, las auxiliares, pero después hay que tirarlas. Así que entraron. La iglesia se divide fundamentalmente en la nave, la nao y el crucero. Se supone que por aquí está el altar mayor. Se paran acá.
Aquí es donde van a tener que hacer infinidad de trabajos. Se paran ahí. Si van en ayunas o con líquido solo en la barriga, va a dar más resultado que con 3 platos de ravioles. O sea, para las cosas sutiles, el cuerpo sutil. Se paran ahí y miran al altar mayor. Juntan los pies al obelisco. Si no ponen bien el tapón en la pileta, todo el agua que entre se va. Así que o trancan bien abajo o toda la energía que caiga de arriba se va. Y hagan una carga de energía extra. La carga de energía extra la hacen poniendo las manos así, en cucharita. Trácate y así. Es lo mismo que si tuvieran las manos así. Pero si están así en la iglesia y entra alguien, y esta idiota que hace... Total, si llueve sopa acá, llueve sopa acá. ¿Me explico? Así que ponen las manos así. Pero acá abajo. Si lo hacen disimuladamente, nadie se entera de nada. Y las dejan hasta que les pongan algo en la mano. Vale decir, hasta que pesen. Y van a pesar. Tengan las manos así, cuando sientan que empiezan a pesar, que le están poniendo algo en las manos, las juntan y se meten eso que no saben qué Cristo es, se lo meten acá. ¿A dónde? Al pecho. Al pecho. Las vuelven a dejar caer en cucharita porque eso lo tienen que hacer 3 veces. Y otra vez al pecho y una tercera vez al pecho. ¿Quedó claro? Sí. Desde el momento que empiezan, les recomiendo que cierren los ojos. Porque van a empezar a aparecer seres en la medida que empiezan a hacer estas cosas. Y por ahí los ven. De ojos abiertos garantizo que no los ven. No garantizo que los vean por ojos cerrados, pero pueden oír pasos o voces y abrir los ojos si no hay nadie. Bueno, no los mandé a un cementerio a las 12 de la noche, así que no se asusten. Están en una iglesia. ¿Es una hora determinada? La mejor hora para trabajar es el mediodía y el domingo. No, se acaba. La misa se acaba. A las 12 se acaba. En ayuna. No, media ayuna. A líquido limpio, sin ¿Y comer. los domingos a cualquier hora? En casi todas hay misa o a las 11 o a las 12. Te llegás después de esa misa, si querés fumate la misa. Llegan, y después de la misa, cuando se entra a vaciar, hace lo tuyo. ¿Qué? Está en Luis Alberto Herrera, unas 4 o 5 cuadras de Parque Posada. Tiene tanta fuerza que yo ahí he hecho trabajos en la puerta porque estaba cerrada, poniendo gente enferma abajo de la arcada de la puerta, porque toda iglesia cerrada, si está bien hecha, toda la energía de acá, cuando se cierra, pasa acá. ¿De cuál Así que iglesia si están está hablando? cerrada la puerta, está en Luis Alberto, la escuela, que está en la esquina. El único templo que no es de la Iglesia Católica Apostólica Romana, de muchísima fuerza que hay en el país, está en Montevideo, es el anglicano. Es el templo inglés. Allá abajo, No me allá gusta. en la ciudad de... La probé y no me gusta. Sí, al lado del Columbia. El templo inglés tiene una fuerza tremenda. Lo abren creo que a las 3 de la tarde, dan misa a las 4 a las 5 y lo vuelven a cerrar. Así que a las 12 no se puede ir. Ahí ya a las 12 no se puede No, ir. y ese va a ser una experiencia diferente. La vibración es distinta, es católica y es apostólica, pero no es romana, es anglicana. Ocurre que ahí además pasan más cosas. El rito de York de la masonería, a diferencia de los otros ritos masones, coincide el mando en el duque de York. El duque de York es el que manda a la iglesia anglicana, pero es además el mando superior de la masonería. Si entran al templo inglés van a ver que están los asientos comunes para los religiosos y hay asientos laterales con protecciones para los maestros masones cuando hacen las tenidas, que fuera de horario de las misas. Quiere decir, ese templo, o sea, el rito de York tiene además en la calle Canelones la única logia que sobrevive.
Porque en nuestro país el rito que ha sobrevivido y se ha desarrollado, y prácticamente es el único, es el rito escocés antiguo y aceptado. Ese sí tiene unas 90, 100 logias. Aquí ¿Eso es masonería? ¿Eh? Sí, Eso es masonería, pero es otra. Esa tiene sus templos diferentes porque además, por supuesto, no se juntan en el Papa ni cosa por el estilo, que el equivalente a eso sí pasa en la anglicana, ¿no? Iglesias evangélicas no hay ninguna con esta. No me convencen. La que más fuerza tiene es la que está ahí en Constituyente y Médano. Tiene aspectos góticos. Bueno, volvamos. Estábamos metiéndonos 3 veces y después de la tercera vez dejan los brazos colgados y siguen quietitos. Y entran a visualizar, y si no saben visualizar se lo imaginan. Que de abajo de la tierra surge plata líquida. Esto es alquimia cristiana. O mercurio, como lo puedan visualizar mejor. Y que de arriba empieza a caer oro en polvo o azufre en polvo. Donde le den rena esto, se arma un lío. Donde empiecen a hacer subir azufre el piso, no saben el candombe que sea. No me cambien los... Porque el azufre de abajo lo mandan los chicos malos. Azufre y De abajo azufre no, mujer, de abajo plata o mercurio. De arriba oro en polvo o azufre en polvo. Lo que sube es líquido, lo que baja es polvo. Se supone que la plata líquida sube alrededor de ustedes y dentro de ustedes. Se supone que el oro que está cayendo de arriba cae alrededor y dentro de ustedes. Perdón, ¿lo de abajo cómo sube? Como líquido, plata. Alrededor y adentro. Y hagan que coincidan ambos. Cuando la plata sube a la altura del corazón, en ese momento el polvo de oro llega a la altura del corazón. Empiezan a mezclarse y se transforman en polvo de diamante. O sal de mesa. ¿Hasta qué altura dijo? Corazón. ¿El diamante o el sal de mesa? Polvo de diamante o sal de mesa. Y que eso los envuelve como en un huevo. Un huevo todo de sal. O de polvo de diamante. Estamos usando los 3 principios alquímicos que son mercurio, azufre y sal. ¿Y nos envuelve a todo el cuerpo? Como en un huevo. En un huevo que entraría a 15-20 centímetros bajo tierra y que saldría hasta 15-20 centímetros arriba de la cabeza y otro tanto a los costados. Y ahora sí pregunten. ¿Después? ¿Para qué? ¿Para qué? La frase la arman como ustedes quieran. ¿Cuál es el rol de mi vida? ¿Para qué vine a esta tierra? Yo qué sé. Pueden preguntar cualquier cosa, pero sería lamentable que la primera pregunta no sea clave, porque, lo crean o no, lo entiendan o no, esta primera vez que hacen la operación es la única en que les cambian el azufre o el oro en polvo. En las próximas solo les van a cambiar el mercurio. Quiere decir, es la única vez que desde arriba va a venir algo hacia ustedes, desde el cielo. ¿La primera vez? La primera vez que lo hagan es la única que eso va a ocurrir. En el futuro solo les van a mejorar el mercurio. Cada vez que lo vuelvan a hacer, van a tener un mercurio mejor. Y empieza el proceso alquímico de ustedes. Empiezan a desarrollar un Cristo interior, o sea, el oro filosófico. Vieron que el Cristo larga rayos de oro, ¿no? Una advertencia.
Supónganse que la frase mental que voy a hacer es: ¿cuál es mi rol en la vida? Hago mentalmente la pregunta y me viene la respuesta, y es mentira. La inventó la cabeza de ustedes. Si cuando voy a empezar la sé, de cuáles ya sé la respuesta, o sea, cuando las respuestas vengan antes que las preguntas, entonces andamos caminando bien. ¿Cómo? Cuando las respuestas vienen antes que las preguntas. Cuando primero te dan las respuestas, vas a hacer una pregunta y ya te vino la respuesta. Antes de poderla modular, son correctas. En cambio, si te da el tiempo de formular la pregunta y viene la respuesta, es tu cabeza inventando respuestas. ¿Y entonces qué se hace? Se vuelve a hacer. Se vuelve a hacer. Dice la Iglesia que a veces hay que hacer una novena de estas cosas. Que hay que ir 9 veces antes que te den pelota. 9 veces hacer lo mismo. Claro. Uh-huh. O sea, no me sirve que alguien vaya y diga: no me atendieron. Volvé. Hay una cosa que está clavada. A quien golpea, se le abre si sabe golpear. Y a quien pide se le da si sabe pedir. Ahora, no acepten respuestas genéricas. ¿A qué vine yo a esta tierra? Y hacer el bien. Vaya novedad. Si me van a seguir diciendo idioteces, me voy. ¿Cómo hago el bien? ¿A quiénes? ¿De qué manera? ¿Con qué fuerza? ¿Con qué medios? ¿Y ustedes con qué me respaldan? ¿Me explico? Se pasaron toda la vida. Ahora que van al mostrador, hacen la cola, le dicen hacer el bien, gracias, me voy. Mija, hace la cola nueva, porque para lo que te contestaron ni la nada. Ni sueñen que les va a contestar Tata Dios, ¿no? O sea, están en un mostrador donde hay un jefe de sección, con suerte, a lo sumo un auxiliar. Quiere decir, debe haber un ángel de turno, que es el que atiende. En toda la iglesia hay un solo arcángel. Y lo pueden ver. El arcángel se ancla en las iglesias y catedrales el primer día que se va a dar una misa. Supongo que ni lo saben. La primer misa que se da en una iglesia no la puede dar un cura, la tiene que dar un obispo. Porque va a anclar fuerzas superiores. Anclar fuerzas superiores. O sea, el obispo lo que pone ahí es un jefe invisible de la hueste arcangélica. Ese individuo va a estar siempre, miren el sagrario. ¿Saben lo que es el sagrario? No. Hay una cuestión de bronce donde guardan las hostias. Ese es el sagrario, ese es el santo de los santos. Ese sagrario lo guarda el arcángel. Normalmente, mirando al altar mayor, el arcángel siempre se pone a la derecha, mide unos 3,50 metros o 4, según si es arcángel basquetbolista o de los petizos, tiene unas alas enormes y está en posición de una rodilla en tierra y la otra doblada. ¿La ubican? Y las dos manos así. Como es tan gandul de grande, las manos llegan a donde está el sagrario y él sigue para arriba. Por supuesto que no es físico. Si miran desenfocando la vista, si se sientan, hay lugares donde se percibe mejor. Yo les recomiendo la fila 13. La fila 13 de este lado y acá. Cuentan las filas de aquí para atrás, ¿no? Sí, En la fila 13, acá. Cosa contra el borde, cosa que nadie puede estar a su derecha. Visible o invisible. La única manera de que no haya nadie a la derecha de ustedes, la derecha funciona tanto que funciona hasta para los militares. Entre 10 generales de la misma tanda, o del mismo nivel o cosa, el de la derecha es el que los manda. Quiere decir, si está ocupada, siéntense en la 7 del mismo lugar. Y de ahí busquen al arcángel acá.
todos los números que nos ha dado, 3, 9, 7, todos tienen una. Es cábala, Claro. cábala cristiana. Sí. El arcángel lo pueden llegar a ver enseguida. El arcángel lo deberían llegar a ver como un movimiento tenue, como cuando hace calor, Ahí está. o como algo semibrillante. A veces ven un pedazo, cuando lo quieren ver bien lo perdieron. El asunto es, si entran en alfa, o sea, si bajan la respiración, si va, etcétera, etcétera, se sientan aquí y no esperan verlo, porque el esperar genera salir de alfa por curiosidad, intensidad. Entonces, si se quedan en santa paz, por estar en ese 113 y en ese lugar, al rato, la mente va a empezar a divagar de una manera distinta a que si estuvieran en otro lugar. Y de repente lo van a ver. Prueben. Es bueno sentarse acá antes de ir acá a hacer las cosas. Sí. Pero eso durante misa. No. Si querés, andate durante la misa y te pasás mirando el arcángel. Lo que pasa es, el estar en la misa, en nuestras misas no se permite el entrar en alfa. Me tengo que levantar a cada rato, sentar a cada rato, tengo que contestar cosas, después tengo que empezar los besos con toda la gente. Todo eso impide el entrar en otra Ahora, forma. usted no dijo que era la primera misa de cada mes, que la Yo recomiendo la misa de los domingos del mediodía. Después de eso, cuando más cargado queda de fuerza y poder es. Vos te confundiste con lo que digo de la primera vez que lo da el obispo y que es cuando el arcángel. Pero eso es una vez en la historia de la iglesia. Que puede ser que... Niña, tú preguntabas algo. Enseguida. ¿Tú me preguntabas? ¿Yo? Sí. No. ¿Nadie de ahí? Acá. Porque yo dije un minuto cuando alguien me preguntó algo. Bien, disculpa, sí. En la puerta de las iglesias, no sé si de todas. Y también se ponen ángeles o arcángeles o lo que sea. No, porque toda la iglesia está protegida por una cúpula. O sea, si esta es la iglesia, por ejemplo, hay una cúpula así que en realidad no es una cúpula, lo que pasa es que no vemos la parte de abajo. ¿Y por qué tiene que ser una cúpula así? Las iglesias actuales les falta casi todo. La mayor parte de las iglesias, o sea, vamos a Europa y pedimos bajar a los sótanos, y las columnas que parece que terminan en el piso siguen, y si no hay agua abajo, la iglesia no funciona. Pero todo el proceso alquímico siempre tiene un chorro de agua que sale. Son las fuentes de vida, son las aguas de vida, pero todo eso tiene que andar en el sótano de la iglesia, donde hay una fuente surgente, que por eso se hizo ahí una iglesia, etc. Las iglesias de acá, no. Hay una, la de los dominicos, en la calle Mario Pasinelli, que tiene fuente debajo. Hay varias que tienen fuente debajo, pero no todas, no respetan bien eso. No está debajo del altar, pero está debajo de la iglesia. La fuente tiene que estar en el sótano. Sí, está en el sótano. Esas son las que ¿En los funcionan. dominicos? Sí, en los dominicos. El asunto es, hay muchos que no han bajado nunca un sótano en la iglesia, o por no saber que lo tiene, o porque no dejan bajar de plano. Bueno, ¿quedó clara la historia? Y después que sepan para qué vinieron, van a descubrir primero que es algo que sí pueden hacer, que es algo para lo que naturalmente estaban dotados de hacer. Así que es obvio entonces que cuando a mí me contestaron, me dijeron, para enseñar, mijo, si te has pasado enseñando toda tu vida otro tipo de cosas, ponete a enseñar esta, que para eso te estuvimos preparando. Ciego. Y tenían razón. Van a descubrir que tenían delante su nariz el rol para el que vinieron. Salvo que hayan desfigurado demasiado su vida, en cuyo caso puede estar más alejado, ¿sí? Eso le iba a decir, lo que hemos perdido el tiempo toda la vida. Digo, porque a usted le han dicho algo que hizo. No es así. Eso de Hay un tiempo para cada uno. Pero no está tan claro, ¿no? Uno salta para todos lados, va para aquí, vive... Hay un tiempo para cada uno. Y bueno, y ahí puede tener la respuesta. O sea, está para Claro, todos su lados. camino de entrada y otro que... Estuviste integrando cosas que después eran útiles.
¿Quedó claro esa parte? Ahora, esto es independientemente de lo que usted decía de que a veces la iglesia recomendaba hacerlo tipo una novena. ¿Es conveniente hacerlo muchas veces o hacerlo una vez, ver qué respuesta tenemos, esperar un tiempo? ¿Qué es lo que aconseja? Después que tenga la respuesta completa, no veo razón de seguir yendo a preguntar eso. Pero ya vas a tener otras razones para ir a hacer otros procesos ahí. Porque ese lugar es clave para infinidad de cosas. ¿Como qué otro proceso? ¿Como qué otro proceso? Vos te quedás Otras cosas. a medida que uno va evolucionando va a tener... Depende de tu rol, los procesos que sean. Él dijo que la primera vez caía desde arriba, ¿verdad? El oro. Sí, y después nunca más. Después Ahí solo está. te cambian el Después- mercurio. Ahí está. ¿Eso qué significa? Cada vez que vas y haces ese trabajo, Ajá, te cambian tu mercurio por uno mejor, ajá. ¿Pero qué? más puro. Va a El mejorar. mercurio es tu parte, tu espíritu material. En cambio, el espíritu espiritual se cambia una sola vez. Ajá. Porque ya verán en los libros de alquimia, si alguna vez se les ocurre comprar alguno, que solo con el mercurio se hace toda la obra. Y no se precisa más nada. Y el mercurio, yo soy mi propio mercurio. Mejorando yo, toda la obra se hace. El mercurio come el oro. El mercurio como la parte física mía y el azufre como el espíritu. Pero el mercurio come el oro. No, el mercurio hace amalgama con el oro, lo puedo volver a separar. Pero cuando yo era chica y se rompía un termómetro, me encantaba jugar con el mercurio. Claro, y amalgamaba con el oro, y los también anillos con de la oro plata se y con hacían. todas esas cosas. Pero eso no es comérselo, hace amalgama y con un simple proceso te lo vuelvo a separar. Sí. Calor. Se separan chiflando. ¿Qué? Simplemente, como dice él, por calor. Porque el mercurio no tolera el calor porque de por sí está fundido a temperatura ambiente. Con un poco de calor cae todo el mercurio y queda otra vez el oro puro. Alguien me preguntó algo por ahí, creo. ¿No? Bueno. ¿Fue mucho? Y se da cuenta que nos alimentamos, estamos como Me voy a quedar acá, pegados de pasado esa mañana. silla. No irme nunca. Yo, Sí. me quedó lo que usted dijo con respecto a los decretos, ¿no? Eso de hacerlos y quemarlos para que se cumplan de arriba y no se queden, digamos, por decirlo en formación. Usted lo estaba asociando al otro que nos había dicho, la creación de los espejos cóncavos. ¿Tiene alguna relación o yo me rayé? No, creo que lo saqué, vaya a saber por qué. O sea, estoy viejo y me divago para todos lados. Pero, sí, tengo que correr el coágulo cada rato. Sí. No, creo que no estaban vinculadas una cosa con otra. Andás a ver con qué cosa lo enganché y quedó ahí como una sugerencia para que le demos Cuando resultados. usted pide por los enfermos, por ejemplo, cuando dijo lo de la iglesia, ¿hace los decretos o simplemente hace el pedido? Los decretos hay que quemarlos. Ah, y cuando usted pide por los enfermos, simplemente los pide. Lo que dijo de ti. Cuando Usted usted dijo dijo que en la que en la puerta puerta de la iglesia, Eso cuando no. estaba cerrada, ¿se acuerda? Que pedía Ponía por el los nombre de la enfermos. Lo que pasa fue un caso muy particular. Era un fulano que se estaba muriendo. O se hacía algo en el acto o se moría. Si no, no veo razón de actuar urgentemente. Las cosas son importantes, pero era un caso donde tenía los minutos contados. Así que salí del sanatorio y la que me quedaba más cerca era viniendo por Millán, porque estaba allá arriba, y me fui para esa. Y cuando tenés oficio y práctica para eso, lo ves. O sea, cuando empecé el trabajo, estaban cerrando una tapa. Había llevado 3 personas más que, mejor dicho, no las llevé, las llamé y le dijeron que se fueran para ahí, porque si no, además no correspondía que se muriera, porque si no, no me muevo un dedo. ¿Y cómo sabe usted eso? Pero Suena eso, ¿no? O sea, voy a hacer esto, y silencio, o sí, o por qué. O sea, después que te empezás a acostumbrar a dialogar,
Porque si me voy a poner de instrumento, las cosas deberían funcionar de cierta manera. Normalmente cuando tomo la responsabilidad de algo, entiendo y lo puedo seguir. Cuando alguien me pide ayuda y sigo, yo no tengo la punta del asunto. O sea, yo solo sumo fuerzas. En este caso, como yo tomé la historia, bueno, y le dimos ahí, hasta que vimos cómo se disolvía cajón y todo eso, y el fulano de acostado se empezaba a levantar y bueno, salió. Entonces no es que cada uno muere en su hora. Dura la hora. Pero si usted no hubiera hecho eso, se hubiera muerto. Yo no estoy muy convencido de las horas de la muerte, porque siempre voy a encontrar la explicación de que es la hora. Así que el fulano que cuando se acabó la guerra una bala perdida lo mató es porque era la hora. Yo qué sé si era la hora o no. Por otro lado, no me preocupa mucho si es la hora o no es la hora. Si de arriba no me dicen de caso quieto, yo me meto y si falla, falla, porque bueno, no soy Jesucristo, así que con que invoque una de cada 4 quedó loco la vida. Y si funcionó, funcionó. A la larga, en general, descubro que ese individuo, por otras razones, después tiene otros problemas. Quiere decir, las leyes de causa y efecto estaban reclamando que ese proceso se había cumplido. Pero como no siempre pasa así, porque las leyes del azar se cruzan, por ahí actúo y levanto una ley del azar, que no la entiendo porque las leyes del azar están en otro plano y entonces para mí es todo solo casualidad. Pero decían los griegos que la casualidad es la 10ª musa. Así que sería la forma artística de poder lograr que alguien siga en carrera, y hay veces que han seguido muchas decenas de años. Quiero decir, pasa de todo. ¿Existen las casualidades? Claro que sí. Como existe la causa y efecto, también existe la casualidad. No hay manera de que todo se sincronice perfectamente para que esos 270 que iban en el avión y se murieron todos, sean en todos los casos causa y efecto. Ahí alguien insistió en ir y forzó, alguien se quedó y se salvó, y otros se la comieron y chao. ¿Existe entonces la injusticia? ¿O no? No es justicia o injusticia. Revienta un planeta y la vida sigue adelante en la galaxia. Hay un terremoto en determinado lugar y que toda esa gente que se murió estaba toda ya pronta y madura para... Si me decís que son 50, sí. Si me decís que son 5 millones, no me lo fumo. Ahí hay gente que se murió de carambola. Quiere decir, porque lo único que se precisa para morirse es haber nacido. Cuando armamos la estructura real de cómo vive el hombre nace no al nacer, sino en la concepción, desde el punto de vista alquímico. Pero como que pierde todo sentido. Y desde el momento en que sale al mundo empieza a morirse. Quiere decir, cuando todo el mundo dice nace, nosotros decimos empieza la agonía, empieza a morir. Quiere decir, hacemos un enfoque diferente de los procesos. Pero Jesús decía también que había que vencer el último enemigo, que era la muerte, entonces, ¿qué quiso decir? La alquimia se permite ser inmortal. Pero si por casualidad nos comemos una de esas, digo que se entiende. Otro será inmortal, después de todo yo no soy tan importante. El asunto es que la creación siga adelante, no yo. Claro, lo que pasa es que nosotros Si me tocó durar, Claro, desde el ego digo, si me como por casualidad un accidente. si en vez de vivir 70 años me tocó vivir 7 millones de años, a la larga, como nací, tengo que morir. Porque una cosa es ser inmortal y otra es ser eterno. Y yo soy mortal, y me puedo transformar en inmortal, pero el inmortal nace y como tal está condenado a muerte. Para mis glóbulos rojos, yo soy inmortal. Viven 24 horas, cosas por el estilo. ¿Cuántas 24 horas vivo yo desde que nazco hasta que muero? Obviamente soy inmortal, pero no eterno. De la misma manera, yo puedo transformarme y tener un cuerpo diferente, pero a lo mejor soy inmortal y 15 años después dejo de serlo, porque la creación me requiere en otro lugar, en otro extremo del universo, y me dice, desprendete de esto y vamos para otro lado. Pero eso ya no es casualidad. No, ahí el proceso. Lo que pasa es que cuanto más suba, más valioso soy para la creación. La creación quiere expresarse. Se expresa a través mío o a través de otros. Yo resuelvo si la creación ocurre fuera mío o yo soy un participante activo de ello y la disfruto.
Es la única diferencia. El proceso creativo sigue igual. Con mí, como un observador, un participante pasivo, o conmigo, como un activo factor de la creación. Pero por eso tengo que averiguar mi rol, para ser un activo factor de la creación. No me queda muy claro el tema de la casualidad, entonces. El tema de la casualidad. Oíme una cosa, salimos vos y yo a cazar liebres. Bomba, y matamos una liebre. ¿Era el karma de esa liebre, por eso la encontramos? ¿O pasaba por ahí y se ligó el cartucho? Al ave de paso, cañazo. Está bien que cuando el león se come la cebra más vieja porque corre poco, ahí el destino, Némesis, llamó a esa comida. Pero cuando se come a una que en ese momento se asustó y se distrajo, ahí la casualidad fue la 10ª musa. No puedo aceptar el predeterminismo, porque si no, toda mi vida ya está hecha. Y si soy un hijo del Creador, soy un creador. Y el creador se diferencia de los imitadores en que puede hacer en vez de copiar. Y uno de los riesgos es la casualidad, entonces. Uno de los riesgos, entonces, debería Es un riesgo, claro. Visto desde ese punto, Exacto. como un riesgo. ¿Alguna parte en especial de Punta Colorada? ¿Alguna parte en No. especial? Pero por los lugares que vayan y sientan un frío en la espalda, ahí hay un umbral abierto. Ahí hay que... Ahí hay un umbral abierto entre los universos. Porque la fuerza es la unión de fuerzas de este universo con otro. Perdón, ¿dónde dice que había? Cuando caminando siento un frío por la columna, cuando voy atento y caminando buscando, aquí, y aquí ya no, aquí. Entonces aquí se hace el trabajo. Como no están vaqueanos para eso, vayan a una iglesia y háganlo ahí, son umbrales artificiales. Ya después agarrarán oficio para ir a los umbrales naturales, que son hermosísimos, donde hay que trabajar en otras horas. Las horas mágicas son... Hay 2 horas mágicas, yo uso una sola porque no me levantaría temprano jamás. Son el amanecer y el atardecer. Ahí es donde se juntan, ¿qué dijo? En el equinoccio del día, en el equilibrio del día y la noche. ¿Qué? Cuando sentimos el frío en la espalda es cuando se juntan. Ahí se juntan las fuerzas de 2 universos, que es algo que le costaría mucho a la gente entender. Pero en 2 patadas es, cuando el Big Bang, todo está unido. Cuando se empiezan a separar, se separan universos enteros. Cada universo está lleno de olas de galaxias, cada ola de galaxia con 700.000 millones de galaxias, y son infinitas las olas. Pero han transcurrido 2 horas y media en un reloj de 24 horas de la creación, o sea, partiendo de la base que por 12 horas hay evolución y por 12 horas hay involución, hasta pasar otra vez a la vida negativa. Y en estas 2 horas y